Hola amigos, ¿qué tal? Pues muy contento de estar de nuevo aquí con todos vosotros, de compartir estas buenas nuevas, este clima evolutivo, astrológico, desde la perspectiva del diseño humano también. Y bueno, después de este viaje, digamos, tan intenso, tan transformador que ha sido para mí, de estar en la India durante 2 semanas. Y bueno, pues nada, pues vamos a compartir, a empezar este vídeo de esta primera quincena de noviembre. De hecho, ya empezaré a hablar también de estos primeros, bueno, un poquito más también de la segunda, finales de este mes de octubre. Y bueno, empezamos con esa, digamos, atención, reconocimiento en que estamos viviendo realmente un momento, un periodo realmente histórico, porque esta es la última semana de Plutón en Capricornio y cerrando un proceso que ha tomado años de una transformación muy importante en la Tierra y en cada uno de nosotros, una transformación muy importante a nivel individual del antiguo yo que fui, de la antigua personalidad que tuve, que estaba rigidizada, condicionada, estructurada y se basaba en muchos miedos, en creencias y patrones, especialmente de los sistemas familiares antiguos. Entonces, esta semana son los últimos derribos de la puerta de contención de todos estos patrones antiguos que ya tienen que morir, que ya no pueden sostenerse por sí mismos, lo cual a nivel interno puede traer una sensación como de pánico, destrucción, miedo enorme, importante entender, sin embargo, que casi todos podemos estar viviendo emociones muy similares, que no estás solo viviendo este proceso. Entonces, intentaré compartir pautas, guías que nos permitan ver esto desde un punto de vista mucho más elevado, para tener más conciencia de tener distancia sobre estos procesos, porque si no nos quedamos atrapados en emociones que nos consumen y que no logramos ver un propósito más allá, más elevado, más alto. Entonces, una emergencia, importante entender, porque estamos en un momento de emergencia, pero a veces tiene esta connotación de alerta, esta connotación de como de miedo, ¿no? De que puede suceder. Y una emergencia es algo que emerge, que brota y aparece en la superficie, que nos invita a una transmutación, a una transformación, que puede ser luminosa por mucho que el momento no sea sencillo y fácil. Y entonces vamos a hablar mucho de Scorpio, el arquetipo de Scorpio, de que hablamos cuando hablamos de esa muerte que se habla tanto en Escorpio, ese proceso de que nos habla Plutón, que es el regente de Escorpio, y qué idea tenemos de lo que termina, porque siempre es algo que termina, algo que muere. Y también qué emoción hacemos, porque hay una emoción, muerte, emoción, término final, a todo eso que vivimos, como esos procesos de muerte, que nosotros, digamos, lo cualificamos de una manera, con una emoción, con algo que realmente nos identificamos con ello. Eso es lo que le da peso a nuestra vida, nos llega realmente a condicionar. Por decirlo así, no lo que se acaba. Es importante ver esto, ¿no? Al hablar de Scorpio hablamos del amor, porque en realidad acaba algo para que nos conectemos con algo que es más próspero, que es más fértil, que nos expande. Entonces, cuando hablamos de esa emoción término, quizá lo primero que tenemos que ver es qué sentimiento e identidad hacemos en relación con lo que termina. Y esto es importante, porque nosotros normalmente nos resistimos mucho a lo que muere, a lo que termina. Tenemos una idea como negativa de todo eso, cuando en realidad que algo muera, que algo termine, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y es por algo, y tiene un propósito, tiene un sentido. Entonces, entender lo escorpiano como algo que termina, es entenderlo como algo que abre a aquello que puede ser más luminoso, más fértil, más próspero. Entonces, para mí la clave cuando hablamos de que algo muere no es tanto que acaba algo, sino que cambia la conciencia que se relaciona con la vida, con lo que vivimos, con cómo interpretamos, con cómo lo miramos, con desde dónde nos relacionamos con ello, porque en realidad los que miraban cómo miraban, los que vivían, no van a desaparecer porque eso tiene que ver con una conciencia determinada. Sin embargo, la conciencia nueva que se abre y que puede predominar frente a aquella que antes, digamos, o en la que antes estábamos encuadrados, pueden ser quienes se relacionan consigo y con la vida desde un lugar nuevo. Yo creo que eso tiene que ver con Scorpio, tiene que ver con mirarlo todo, desnudarlo todo, penetrar en la sombra, ver las tensiones que hacemos, las batallas, esos combates de poder que muchas veces Scorpio en el desvío acaba representando para detener eso y desde otra conciencia relacionarnos con esa fuerza como una fuerza que termina, una conciencia, pero abre a una conciencia más luminosa. Entonces vamos a hablar también, hago un poco ahora de introducción, de presentación, porque vamos a hablar de la cuadratura del Sol con Plutón, ¿no? Y vamos a hablar también un poco en detalle de esa posición del diseño humano, del Sol en la puerta 50, línea 6, y Plutón en la puerta 60, línea 4. Y esto va a ser, empezó ya del 15 y 16, mitad de mes, hasta el 29 de octubre,
Y también a Marte, vamos a hablar de Marte en oposición a Plutón, que durará 6 meses. Esto vamos a hablar también en profundidad. Este 22 de octubre el Sol ya está en el último grado de Libra y va a ir entrando en Escorpio. Y Mercurio va a estar en trígono con Saturno y sobre todo este Sol que está pasando de Libra a Escorpio está formando un aspecto muy intenso, unos aspectos más intensos, de los más intensos que puede darse en el zodiaco, que es la cuadratura con Plutón. Esta cuadratura ya está, digamos, activa, como hemos dicho, desde el 15 y el 16 de octubre y va a estarlo, yo pienso que hasta el 28 29 de octubre. Todo este rango que, digamos, casi 15 días, justo el periodo en el que estamos ahora mismo, hoy, día 23, y como además toda esta cuadratura va a estar superactivada por la oposición de Plutón con Marte, el Sol en cuadratura con Marte también, y este Marte que se está acercando ya a los últimos grados de Cáncer, como este Marte en oposición con Plutón va a influir de forma muy activa, muy dinámica, muy radical, como hemos dicho, en los próximos 6 meses, porque esta oposición Marte-Plutón, que vamos a hablar de ella con profundidad, va a estar ahí activa durante estos 6 meses, porque Marte se va a poner retrógrado y bueno, todo ese proceso va a alargarse, todo este proceso de actualizar, de mudar, como hemos dicho, de mudar la piel como la serpiente, de ser consciente de todo eso que se muere en nosotros para que podamos recibir todo lo nuevo y ver eso como un cambio de conciencia realmente, no como algo que acaba, como nuestra mirada realmente puede digamos, alcanzar una nueva perspectiva más luminosa, más consciente, que nos lleve realmente a acercarnos más a nuestro yo esencial, a encarnar, a vivir más nuestro propio ser, nuestro propio espíritu. Y bueno, como vemos aquí en la carátula, y como he dicho, al morir algo en nosotros, no es que acabe, sino que cambia nuestra conciencia, nuestra mirada sobre ello, hacia algo más luminoso, como a través de este proceso de muda, este proceso de realmente de soltar todos estos patrones, creencias antiguas, ¿no? Que esta semana acabamos de derribar y que tenemos la posibilidad de soltar, de liberar del todo, nos prepara para esta gran muda que se avecina, este gran cambio de conciencia y estos años 25, 26 de gran transición, que bueno, que estos últimos 2 meses que quedan de este año van a ser muy profundamente movilizadores y transformadores de todo esto que realmente ya tenemos que terminar de soltar, todos estos aspectos que ya no somos nosotros, aunque haya partes nuestras que intenta aferrarse, identificarse, como es esta gran oportunidad de soltar, de dejar ir todo esto. Y bueno, continuamos con el programa Nuestra Vida, los tránsitos planetarios y cómo a partir del 25 de octubre entramos en este hexagrama de la puerta 28, el 25 de octubre, el Sol entra en esta puerta 28 y esto es el camino, este es el camino de la tribu, este es el propósito de la tribu, el sentido del propósito. Y agregamos aquí el camino del yo debería dar apoyo a mi tribu, debería proteger a mi tribu y debería saber. Esta puerta 28 que forma parte de los circuitos de la individualidad es una puerta que lucha por saber, debería saber cómo hago para saber. Es una puerta de indecisión, ahora sé, ahora no sé. Esta puerta a mí me encanta personalmente, es una de mis puertas favoritas, es la puerta del riesgo. Y vemos en esta imagen cómo se escogió en este fondo, que es un humano que está jugando al ajedrez con la muerte, y este es el miedo a la muerte, también es la disposición a arriesgar tu vida cuando hay propósito, arriesgar la vida por tu tribu. Y este es el momento de la verdad. Cuando tu tribu va a la guerra, tú estás allí o eres un cobarde, estás ahí para realizar tu obligación, estás actuando como deberías y claro, la puerta 28 es una puerta de descuido. Y al ser descuidado e indeciso, esta es una puerta que cuestiona los valores de la tribu. No sé si debería apoyarlos, no sé si debería saber lo que ellos saben. A lo mejor debería ir yo por mi propio camino. Y esta es la parte de la tribu que está abierta al extraño, al mutante, a aquellos que tienen una forma distinta de hacer, que a lo mejor nuestra manera no es la única, o ni tan solo es la mejor, a lo mejor es tan solo nuestra forma y no necesariamente es mejor. Esta puerta 28 es la única puerta de esta divinidad de Minerva, estamos ya en la tercera puerta, la 28, que tiene la capacidad de cuestionar a Minerva, a esta divinidad. Todas las otras puertas de esta divinidad no cuestionan los valores tribales, porque son puertas tribales, se someten, es una cuestión de honor, particularmente cuando llegamos a la última que vamos a ver, la próxima, que es la 44, que apunta al centro del ego. Solo esta puerta 28 tiene a veces ese sentido de realmente quiero vivir esta vida,
porque sí, los enemigos hacen cosas duras, pero cuando escuchan a los suyos y cómo hablan del enemigo, aquellos que no pertenecen a la tribu, la puerta 28 escucha lo animal que es la tribu. No es sorprendente que los enemigos la odien, porque si consideras lo que escuchas que dicen las personas de tu tribu sobre ellos, te hace preguntar. A veces la puerta 28 se pregunta si no preferiría estar del otro lado, si estar con quien se considera el enemigo no sería mejor. Y bueno, vemos que esto será del 25 de octubre hasta el 30 de octubre. Vemos que el sol el 30 de octubre va a entrar en esta puerta número 44, la promesa del yo debería. El 30 de octubre es esta, llegamos a esta última puerta de esta divinidad Minerva y también la última puerta del cuarto, de todo este cuarto de la dualidad. Entonces el tema de establecer vínculos fértiles y satisfactorios, y esta puerta 44 que se llama ir al encuentro, hay una promesa en la tribu, y ahí donde hay puertas tribales hay sacrificio. Yo me sacrifico por ti, tú te sacrificas por mí, es el deber. Nos sacrificamos en el deber y nadie tiene que recordártelo porque hay una promesa y la promesa es la vida después de la muerte. Para las personas que son de pueblo ya lo saben, ¿no? Cuando en el pueblo le haces algún favor a alguien, ¿no? Te dicen que Dios te lo pague por el bien que has hecho a otros. Es como que hay una promesa que Dios te va a dar el premio. Lo puedes ver en mi lo puedo ver también yo mismo en mi propia conciencia, en estos tiempos cuando eres bueno, consideras hacer el bien. Yo puedo ver mi mente, cómo especula, como si la vida estuviera viendo lo bueno que eres. Y luego, claro, te dan algo a cambio. Y si te ocupas de la tribu, si tú haces todo lo que puedes para hacer felices a todos los que puedas, hay una promesa de recompensa. Te van a dar una recompensa por tus esfuerzos. No es solo el paraíso, es la escuela. Si cumples tus tareas en la escuela, si apruebas el examen, si haces la tarea, siempre hay una recompensa. Si trabajas durante un mes, hay una recompensa. Y esta es la cuestión con la tribu, ¿sabes? Tus necesidades cotidianas están cubiertas. Bueno, ¿cuánta recompensa necesitas? ¿Cuánta quieres? ¿Y cuánto puedo conseguir? ¿Con cuánta puedo contar? Y eso es ir al encuentro de la recompensa o no, del yo debería. Entonces, amigos, vamos a entrar esta primera quincena de noviembre. Esta primera quincena de noviembre vamos a entrar, va a ser una temporada para tomar decisiones interesantes, poder hacer desde la propia autoridad interna. Os aconsejo que investiguéis, que observéis, que veáis realmente, reconozcáis, investiguéis sobre vuestro propio gráfico, cuál es vuestra autoridad interna, porque entramos en una fase muy importante donde vamos a ser impelidos, condicionados a tomar decisiones y quizás nos podamos precipitar. Entonces, está ya este Sol en los últimos grados de Libra en cuadratura con Plutón, Plutón oponiéndose a Marte cada vez con más intensidad y el Sol también en cuadratura con Marte. Y este es un tiempo, sobre todo estos últimos días de Libra, de tomar decisiones. Libra es el signo que nos ofrece opciones alternativas, esto o aquello, y Libra es un signo de realizar elecciones, de tomar decisiones. Lo que sucede es que van a ser decisiones muy cargadas de elementos de poder, de juegos de poder muchas veces, pero también de la necesidad de actuar, porque va a estar ese Sol en cuadratura con Marte y en cuadratura con Plutón. Como os podéis dar cuenta, es la situación, yo diría, más dinamizadora posible del Sol. Una cuadratura con Marte y una cuadratura con Plutón, súper dinamizador. Es decir, que vamos a tener que tomar decisiones y sobre todo no observar los que tengáis planetas en los últimos grados de Libra, el primero es el Escorpio, de cualquier otro signo cardinal, y lo vais a vivir todavía con más intensidad. Entonces, decisiones en relación a qué. Pues ahí donde tenemos el Sol, como lo acabamos de hablar, de la puerta 28, que es una puerta de descuido, y al ser descuidado e indeciso, esta es una puerta que cuestiona los valores de la tribu. Entonces, puede que nos veamos de alguna manera en esos dilemas de tomar decisiones como vinculados a esta puerta 18 de cuestionarte, no sé si debería realmente apoyarlos a los de mi tribu, no sé si debería saber lo que ellos saben, a lo mejor debería ir yo por mi propio camino. Entonces, todo este tipo de dilemas se nos pueden plantear y esta es la parte de la tribu que está abierta, como hemos dicho, al extraño, al mutante, aquellos que tienen una forma distinta de hacer, que a lo mejor nuestra manera no es la única o ni tan solo es la mejor y a lo mejor es tan solo nuestra forma y no necesariamente es la mejor. Entonces, todos esos cuestionamientos dentro también de nuestro clan, de nuestro grupo, de nuestra familia, de nuestra comunidad, puede que la vida nos lleve a plantearnos hasta qué punto estamos identificados, aferrados, ¿no? a esas digamos, principios emocionales, esas pautas, esas normas que realmente seguimos ciegamente y que realmente a veces pues, puede que choquen con nuestro verdadero camino individual. Y todo eso se nos
cuestionar, se nos puede presentar, ¿no?, estos dilemas. Pero va a ser realmente un momento muy, muy educativo, porque vamos a darnos cuenta que significa realmente tener poder, el tema de Plutón, Escorpio, porque tener poder, porque daros cuenta que está el Sol en cuadratura con Plutón, es decir, salen todos los temas de tengo poder o no tengo poder, tengo las manos atadas o estoy gobernado por los otros, no puedo hacer nada. Y van a surgir este tipo de temas de tengo que hacer algo, pero tengo las manos atadas, pero no me dejan hacer esto porque no, pero no sé qué sucederá si hago esto o lo otro, lo que es realmente la esencia profunda del poder. Y nos vamos a dar cuenta de que el verdadero poder reside en aceptar que no controlamos los resultados de nuestras decisiones. Y es una enorme sabiduría saber que tenemos que tomar decisiones y no controlamos, no tenemos medio de controlar cuáles van a ser, cuáles las implicaciones de esas decisiones, qué camino van a seguir. Y a pesar de ello las tomamos. Son situaciones bien difíciles y yo os diría, lo único que uno puede hacer en este tipo de situaciones es honestamente darse cuenta de que uno no es Dios, que uno no controla. De hecho, nadie es Dios, nadie controla el futuro, lo que va a suceder si hago tal cosa o hago tal otra cosa, porque Libra en este tipo de energía de Libra, en este tipo de tesituras, va a tratar de ver, de proyectarse hacia el futuro y tratar de ver si tomas la decisión, qué pasará si tomas la otra decisión, qué pasará y de racionalizar, pero no va a ser posible. Vamos a tener que tomar una decisión sí o sí, inevitablemente, y confiar en nuestra intuición, en nuestro instinto y en nuestro diseño humano, que tenemos esta herramienta tan valiosa. Si eres emocional, no hay acceso a la verdad en el presente. Tómate tu tiempo, espera que la claridad te alcance. Si eres del bazo, si eres de la conciencia corporal o si eres tu autoridad sacral, escucha tu respuesta en el momento, te está diciendo a qué estás disponible, esa es tu manera de decidir. Es como que las decisiones suceden a través tuyo. No tomas una elección, no te posicionas, porque sabemos que las elecciones son de la mente. Lo que eres no lo puedes elegir, ya lo eres. Saber que tomamos esa decisión sin poder controlar sus implicaciones de cara al futuro y que ahí es donde realmente reside el poder. El saber que tenemos que tomar decisiones que no controlamos, qué es lo que va a suceder o que controlamos relativamente poco lo que va a suceder, pero a pesar de ello las tomamos. Y este es el verdadero poder y esta es la gran enseñanza, la gran sabiduría de este aspecto tan complejo del Sol en una T cuadrada con Plutón de un lado y Marte del otro lado. Y veremos que también el 28 de octubre Venus va a estar en cuadratura con Saturno y en oposición a Júpiter. Luego, por otra parte, vamos a tener este 28 de octubre Venus en Sagitario, que va a formar una cuadratura con Saturno en Piscis y va a ir comenzando a entrar en la posición con Júpiter en Géminis. Vamos a ver este Venus entrando en cuadratura a Saturno y en oposición a Júpiter. Entonces, claro, una Venus en Sagitario en cuadratura con Saturno y con Júpiter en oposición, con Júpiter, que es el regente de Sagitario, va a traer a la palestra todos los temas del comportamiento ético. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo fluyo? ¿No? Con parejas, con socios, con asociados, etcétera. Comportamiento ético. Es el compromiso de cara a un bien superior y todo este tipo de cosas se nos van a plantear durante estos días. Y vemos que el 24 de octubre entramos en luna menguante, sabemos que la luna menguante, luego de la luna llena, vemos que la luna comienza de a poco a desaparecer después de este pico energético que representa la luna llena, comienzan a emerger fuerzas internas que nos llevan a la introspección para poder equilibrar nuestras energías durante la luna creciente y luna llena nos enfocamos en el exterior y en la luna menguante, sin embargo, comenzamos a sentir la necesidad de volver hacia nosotros mismos, hacia nuestra sabiduría interna, hacia el yo, así como también hacia el descanso. Y vemos que el 24 de octubre, la luna menguante que va a ser en Leo, pues vamos a ver que hay una predisposición a sentirnos únicos y especiales cuando conectamos con la emocionalidad y podríamos querer llamar la atención a través de la misma. En situaciones de estrés podríamos aparecer características de florero, querer ser el centro de atención y excesiva búsqueda del disfrute externo para evitar conectar con las emociones más dolorosas. Puede haber esa predisposición en el ambiente. La luna en Leo, en su lado más luminoso, nos habla de la capacidad de vivir conectados con la propia autenticidad, sin miedo a perseguir nuestros sueños y motivaciones más profundas, atreviéndonos a vivir una vida propia y lograr conectar con un sentido de felicidad y de disfrute genuino, lo cual termina por inspirar a quienes nos rodean, volviéndonos líderes innatos. Y vemos que la luna está en el grado 1,25 de Leo, en la puerta 56,6. Aquí lo vemos en la garganta. Vemos la luna, la tenemos aquí en la puerta 56. Aquí abajo vemos
Luna, la puerta 56, en la garganta, la puerta de la estimulación. Entonces, eso es lo que nos va a mover, estimular con nuestras ideas, con nuestras creencias en los demás. Aquí el sol en la exaltación nos dice la prudencia cuando la conexión se ha establecido de honrar sus nuevos compromisos con el fin de asegurar su equilibrio. Literalmente lo que dice es, en el momento en que te conectas con una idea, si vas a estimular con ella, te tienes que quedar durante todo el proceso, tienes que pasar por todo esto, tienes que ver cómo funciona el asunto. Entonces, la honestidad de la expresión, vivir cumpliendo con su palabra. Es muy difícil ser una persona abstracta y vivir cumpliendo con tu palabra, ¿no? Puede ser alguien que quiere ser capaz de saber que aquello en lo que le dice a otros que crean, ella misma lo cree. Y eso es difícil en muchas ocasiones. Entonces, esta línea 6, esta sexta línea, está lidiando con este mismo proceso. No voy a estimular a alguien simplemente porque lo puedo hacer. Lo estimularé con algo que sea fiel a mi espíritu, para no ser un hipócrita. Y eso vamos a ver ahí, vamos a ser compelidos a estimular desde ahí, no desde lo que creemos o desde lo que de alguna manera nos han explicado, sino de algo que realmente nos conecte con esa fidelidad a nosotros mismos, nuestro propio espíritu. Muy difícil de hacer porque las ideas son inestables por su propia naturaleza. No es fácil encontrar una idea según la cual puedas vivir. Mira tu propia vida y fíjate en cuántas de las ideas que has tenido han sobrevivido realmente. Ellas vienen y van. Entonces, aquí podemos adquirir esta cualidad de saber cómo funciona este mundo de las ideas, ¿no? Y vemos que el sol va a estar en la puerta 56, en el bazo, en la puerta también de la responsabilidad, en la puerta de los valores, de las normas, de las leyes, y es la fuerza para mantener los propios principios con firmeza y al mismo tiempo mantener relaciones armoniosas con los demás. Si te aferras a ese valor de la transición, estás buscando la transición, eres capaz de lidiar con las personas, pero eso no significa que algo vaya a suceder, no significa que los lideras o no, no significa que jugarás el rol del líder, tú lo harás solamente si eso es algo más que simplemente conducir a las personas a través del río. Si solo tengo que llevarte al otro lado del río, ¿por qué no te consigues un Boy Scout? Si lo que quieres es llevarme a la tierra del universo magnífico, yo lideraré. Entonces, es eso, tiene que ser algo realmente trascendente, importante, que valga la pena realmente conducir al otro. Y el otro lado es la fuerza de mantener los propios principios, pero a costa de las relaciones armoniosas. Sí, yo sé que a ti te gustaría tenerme mala suerte, pero yo estoy buscando lo que está más allá. Y esa es la sexta línea, puede ofender a las personas de esa manera. No solo eso, muy a menudo la gente quiere que esta cualidad de la sexta línea las lidere y ellos rechazan ser líderes. A un nivel puede ser armónica, porque las personas pueden reconocer y estar interesadas y sentirse atraídas por esta sexta línea, ya que las lleva a otro lugar, pero por otro lado, debido a su apatía inherente, tiene un gusto por cuándo liderar y a qué liderar o no. Una persona puede acercarse y pedirte que la lideres y negarte. Otra persona, sin embargo, puede venir con exactamente el mismo requerimiento y decirle, sí, esta es la naturaleza, esta es esta línea, no es universal, depende dónde, con quién, ¿no? Puedes sentir realmente el deseo de ayudarla o no a esa persona. Y vemos que el Marte en trígono con Neptuno y en oposición con Plutón, ¿no? Vamos a verlo. Eh, aquí vemos a Marte, aquí también, en la puerta 62 en la garganta, y vemos que Marte va a estar en trígono con Neptuno. Neptuno está en la puerta 36, línea 6. Bueno, vamos a hablar un poco de esto porque es realmente revelador, interesante. Júpiter, Neptuno en esta puerta 36, línea 6, nos habla del conocimiento y la fe resultante en que los poderes de la oscuridad finalmente se destruyen a sí mismos. Aquellos a quienes los dioses desean destruir primero los hacen enloquecer. Si el Saturno en detrimento nos dice un profundo pesar y cinismo que no se ve disminuido por el conocimiento de que la oscuridad se autoaniquila. La oscuridad es la ignorancia, la locura se avecina siempre y cuando hay ignorancia. La ignorancia es la gran oscuridad. Los seres humanos necesitan tener experiencias para encontrarle sentido a lo que significa existir. Necesitamos la evidencia. No todo puede ser evidenciado a través de la fórmula del proceso lógico. Necesitamos la experiencia humana. Necesitamos saber cómo es el tener que pasar por y hacer cosas. Sin embargo, aquí estamos al final del proceso. Estamos realmente en la línea 6, que mira la puerta 25, línea 1, que es la puerta de la acción desinteresada, y vemos que vamos más allá de la experiencia, y ahora va a ver ese el entorno, y con toda esa transición que vamos a ver, a vivir del Neptuno, que es un cambio de era tan importante, porque Neptuno va a empezar de nuevo el ciclo zodiacal, va a empezar en Aries dentro de poco, el próximo año, y vamos a ver cómo todo eso va a ser determinante en cómo realmente la humanidad va a evolucionar, va a movilizarse como un colectivo. Y vemos que Marte en la puerta 56.3
hemos estado en la puerta de aquí de la garganta. 56.3 es el afán de controlar y ser el foco de la expresión. Entonces, ¿qué pasa? Con esta activación podemos que tengamos muy claro que realmente podemos expresarnos, estimular a otros, pero no querremos que se interfiera con nosotros, porque en cuanto somos interferidos tenemos que empezar de nuevo. No puedo hacerlo de esta manera, tengo que hacerlo de aquella otra. No puedo estimularlos así, los estimularé así. Y debido a que queremos hacerlo a nuestra manera, a menudo podemos ofender a otras personas que están ahí como parte de nuestro proceso. Aquí el detrimento nos está hablando de la estética trastocada que ofende a otros, asegura el aislamiento y elimina el apoyo. Aquí soy yo el que habla, soy yo el que estimula y no tú. No te metas con mi estimulación, no te metas con mi sistema de creencias. No crees en mí, entonces no quiero tener nada que ver contigo. Estás equivocado, yo tengo razón. Los errores que se cometen a partir de conceptos. Hay tantas personas que andan por ahí que tienen ideas en sus cabezas y que realmente creen que son absolutas. Eso lo vamos a ver ahí con Marte, ahí, esa precipitación, ¿no? Esa inmadurez a la hora de querer imponer nuestras creencias, nuestras ideas, de estimular a los demás y solamente hacer valer nuestra verdad como una verdad absoluta. Entonces, Marte opuesto a Plutón, Plutón en la puerta 60, línea 4, aquí abajo, y además vemos cómo se forma todo este canal de mutación, todo el tema del trascender los límites. Y esta puerta 64 nos habla de inventiva, está en la capacidad para liberarse a uno mismo de la presión para mutar. Al reconocer eso, al aceptar la limitación, ya sabes que la mutación, que la transformación vendrá de todos modos, porque sabes que hay una puerta 3, la otra puerta 3 en el otro extremo, es la puerta del orden, del caos y del orden, y eso está regulado por la vida, no depende de ti, por mucho que tú te empeñes en liberarte de las limitaciones, en buscar esa libertad. Realmente es la aceptación de los límites lo que te lleva a su trascendencia, y es saber que todo eso, la vida, marca el pulso y ese proceso que va del caos al orden, es la misma vida que se organiza por sí misma. Entonces aquí hablamos de la razonada e inteligente maximización del potencial dentro de las limitaciones, en lugar de esperar que la mutación llegue, simplemente se trata de que hay otras cosas para hacer. Hagamos otras cosas dentro de esta limitación, porque en lo profundo de nosotros sabemos que la mutación es siempre posible. En cambio, el otro lado, la distorsión es una tendencia en tiempos de restricción para buscar el significado interno de la restricción en lugar de usar sus dones para encontrar una aplicación armoniosa dentro de la limitación. Lo primero conduce al retiro, lo segundo a la trascendencia, esa aplicación armoniosa dentro de la limitación. Hagamos cosas, no estemos ahí esperando, luchando contra la limitación, esperando a que pase la limitación, sino estar ahí haciendo cosas también que podamos hacer para eso. Esperar a que el momento llegue, siempre acaba llegando esa trascendencia de la limitación. La energía para conocer en lugar de aceptar la limitación a expensas de la posible mutación, lo que conduce a la depresión. Entonces, este eje que nos está hablando de esta oposición que va a durar tanto tiempo, 6 meses, ¿no? Desde la perspectiva del diseño humano, estamos aquí con esta polaridad 56-60, este eje en el no ser, en la distorsión de nuestra mente racional, frustración por las limitaciones que otros te imponen, deprimido por no saber qué hacer al respecto. La libertad promete tantas cosas, pero la idea de libertad aquí emerge como consecuencia de vivir una vida de esclavo, de vivir deprimido, de no vivir a la altura de lo que es tu potencial. Y esa es la idea de libertad que tienen todos los esclavos, que son esclavos de sus buenas intenciones, de todo tipo de apegos o de aversiones, por querer ser libre de esto, de aquello, libre de aquello otro, libre de las limitaciones y la idea de una libertad ilimitada, utópica, la idea de libertad que niega las limitaciones. Y en el momento que niegas las limitaciones, la frustración y la depresión solo puede ir a más. Y aquí en este eje 56-60, el potencial que tenemos, la clave es la aceptación, no de los límites de otros, de los límites de los límites de sus creencias, sino las limitaciones de tu propia forma y la transitoriedad de tus propias creencias. Y esa es la clave. La aceptación de los límites empieza por ti, porque en el momento en el que estás en paz con tus límites, los de los demás dejan de molestarte. Luego, sobre las mismas fechas, sobre el 28 de octubre, ya tenemos a Marte llegando al final de Cáncer, entrando en trígono con Neptuno en Piscis. Como hemos dicho, ya tenemos a Marte llegando al final de Cáncer, entrando en trígono con Neptuno en Piscis, entrando ya en oposición exacta con Plutón en el último grado de Capricornio. De hecho, la oposición Plutón-Marte será exacta el 3 de noviembre.
Pero lo que os he dicho antes va a durar 6 meses. Plutón entra en Acuario, luego más adelante Marte retrograda, vuelve a formar otra oposición con Plutón y van a estar ahí en el eje Capricornio-Cáncer y en el eje Acuario-Leo en oposición durante casi 6 meses y esto es muy potente. Pero así que va a resonar mucho. Lo estamos viendo ya con la atmósfera de polarización extrema, de acercarse al abismo de la guerra, yo diría de transformación profunda de lo que se parece esta época que estamos viviendo, es que van a tener lugar una serie de transformaciones profundas y absolutamente revolucionarias que las sociedades no cambian de manera, digamos, pacífica, sosegada, razonable y racional. No, la sociedad, en los seres humanos, los colectivos humanos no cambian así, cambian normalmente, de forma violenta, y esto vemos a lo largo de la historia y muchas veces de forma traumática, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque en la Segunda Guerra Mundial estaba Plutón en esa configuración de la cometa en la punta del pequeño gran trígono y de todos los cometas que se formaron durante aquellos 5 años, era Plutón el que de alguna manera iba marcando la dirección y cuando Plutón marca la dirección del colapso, la destrucción, la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahora mismo es Neptuno y con Neptuno yo os he dicho antes, atentos a Neptuno porque Neptuno está tomando ya, está empezando a verse su papel director de toda esta dinámica que vamos a estar viendo, ¿no? Y aquí podemos verlo, podemos ver aquí, vemos Neptuno es la cabeza del cometa, vemos este cometa que se forma, Plutón, Neptuno, Urano, ¿no? Y bueno, es Neptuno aquí el que dirige todo este movimiento y vemos ahora que Mercurio está también opuesto. Mercurio vemos está opuesto a Urano y bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, que volviendo un poco a estas fechas de finales de mes, principios del que viene, de noviembre, que también Mercurio a finales de mes va a estar en oposición a Urano. Entonces, claro, esto digamos que añade un tono de nerviosismo, de urgencia, de necesidad de tomar decisiones rápidamente, atentos ya a lo que hemos hablado, de la situación de Libra que nos plantea ese dilema de posicionarnos, de tomar realmente decisiones y que estemos atentos, que podamos descubrir, investigar cuál es nuestra manera correcta de tomar decisiones naturales, saludables, que nos corresponde según nuestro diseño humano y que de algún modo va a necesitar que cada uno de nosotros tengamos una base muy sólida, muy firme, muy estable, que sepamos muy bien gestionar todas esas presiones porque vamos a tener a Mercurio opuesto a Urano, un planeta personal opuesto a un transpersonal, Marte también opuesto a Plutón, otro planeta personal opuesto a otro transpersonal y casi todos ellos al mismo tiempo formando aspectos con el pequeño gran trígono de Marte en trígono con Neptuno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es lo que estamos viendo. Ya os lo comentaré más adelante, que es el hecho de que Neptuno está empezando a mostrar ya su carácter de líder, de director de la dinámica que estamos viviendo actualmente. Y vemos que, bueno, ahora ya sí pasamos al 1 de noviembre, que va a ser ya este momento que vamos a entrar en esta luna nueva en Escorpio, un momento realmente importante, revelador. Y vemos que el 1 de noviembre tenemos esta luna nueva en Escorpio y en fase de luna nueva, durante la noche no vemos la luna y es por lo tanto el momento más oscuro del mes. Arquetípicamente es también el momento de mayor oscuridad a nivel personal. El lado oscuro es difícilmente visible desde el exterior y es donde nos conectamos con las profundidades de nuestro ser y nuestras motivaciones y miedos más ocultos, así como también la fuente del universo con todo su potencial espiritual, de intuición y de poderes mágicos. Y vemos que la luna nueva, que va a ser en Escorpio, vamos a ver en el clima evolutivo que va a haber esta predisposición a tener muy buen sentido de la armonía, sin embargo, podrías volverte indeciso, intentar caerle bien a todos. Y bueno, vamos a ver también cómo este, digamos, mes de noviembre, ya vamos a entrar, justo, bueno, va a ser el 5 de noviembre, vamos a ver cómo vamos a cambiar de divinidad, vamos a entrar en la divinidad de Hades y vemos aquí cómo llegamos al yang, 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 yang. Cuando decimos yang, 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 vemos aquí, amigos, cómo yang, 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 el doble binario, que
en los 4 hexagramas está presente este doble yang, 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 y con esto llegamos a este sitio en donde hay algo que no tiene forma, no hay ningún yin, no hay ninguna línea discontinua, eso es lo más sin forma que puedes conseguir para los humanos, eso es lo que te pasa cuando te mueres, es por esto que esto es Hades, y a pesar de que estamos en la sesión 13, este es el rostro 1 y aquí es donde todo empezó y este es el fundamento de todo lo que sabemos, conocemos la muerte, la muerte es la fuente más profunda de la inspiración humana, el canal de inspiración que tenemos aquí, la puerta 1, 8, o la 8 es donde está mirando la puerta 1, la muerte, claro, del otro lado tenemos una puerta de Maya, pero lo opuesto de cualquiera de estas 4 puertas de la muerte es la nueva vida o el comienzo de la vida, la forma cuando éramos jóvenes, cuando no sabíamos el comienzo del viaje. Y esto es al final, esto es el final donde ya has alcanzado las exigencias del imperativo genético para la reproducción, y ahora has atravesado todo y lo único importante que te queda por hacer es morir. Cuando todo lo que te viene a la mente ya lo has hecho, lo único que no has hecho todavía es morir. Y te puede dar mucho miedo. Cuanto menos has vivido siendo tú mismo, más miedo te da, porque la muerte no es solo la muerte de tu forma, porque la muerte es la muerte de todos tus sueños que puede que no los hayas siquiera reconocido, todo aquello que eres, que has sacrificado por la familia, el grupo, por la supervivencia, por los niños y puede que te hayas dejado para el final. Es lo más normal para los humanos. Cuando llegas a este lugar de la muerte es un lugar amargo, es una amenaza, deprimente ese vacío que amenaza con cogerlo todo de una sola vez. Es un lugar de profunda melancolía. Es en donde la mente del no ser, de la mente racional, está más incómoda, tiene su lado de la sombra y la sombra de Hades es el miedo, sabe cómo gestionar el miedo, cómo manipular el miedo de otros, cómo manipular la ignorancia de otros, porque si te estás enfrentando a la muerte has tenido la experiencia y el rechazo, esto se trata de los viejos y esto es normalmente más para los viejos, la falta de propósito de lo que es la vejez, el mundo de la humanidad de 7 centros, no había nada peor que envejecer, porque cuando envejeces básicamente eres inútil, cuando envejeces nadie te necesita y no necesitan prestarte atención, aparecen para Navidad, te traen los bebés, pero básicamente nadie cuenta contigo. Y vemos que entramos en esta primera puerta, la puerta número 1 del creativo. Y empieza con el creativo, el Señor aporta a uno la necesidad profunda de autoexpresión, la necesidad del espíritu, porque este es el puro espíritu que busca su manera de ser escuchado, encontrar su manera de transformar el mundo, encontrar un modo de contribuir, encontrar un modo de vivir una vida de significado, no una vida que se olvide, no vivir una vida que nadie recordará. Entonces, esta es la búsqueda de valor material, pero esto es aumentar el valor que se recibió, es decir, este es el espíritu de la familia. Después de todo, cuando pensamos en Hades, y lo juntas con las puertas de Maya, del otro lado lo que sucede es que se define la estructura del penta y del wa. Estas son las raíces individuales en la familia, el espíritu de la familia. Entonces, esto también es la herencia espiritual, en el sentido de que es aquí donde cada uno tomamos el ejemplo de alguien que nos rodea cuando somos pequeños, alguien con quien te sientes potenciado, que sentimos que nos da el reconocimiento que necesitamos, alguien que nos ayuda a definirnos y a encontrar el tipo de humano que queremos ser, definir el tipo de diferencia que apreciamos y el tipo de diferencia que quisiéramos hacer sucede a través de la resonancia, cuando es un aspecto del principio de la forma. El espíritu resuena con la forma. Y vemos, amigos, como el 1 de noviembre, la luna nueva en Escorpio. Bien, y esto nos lleva ya al 1 de noviembre, la luna nueva en Escorpio, una luna nueva en el grado 9 de Escorpio, la luna y el sol en esta puerta también 44, línea 3, que se llama interferencia, el estado de alerta y el instinto para manejar el ego de otros. Esa capacidad no significa que interactúa con el ego. La puerta 44, línea 3, tiene muchas dificultades para atravesar por completo este canal. Hace contacto con el ego y de este lado puede reconocerlo, pero en cuanto el sistema esplénico se encuentra realmente con el ego, hay miedo en el sistema esplénico. Es el miedo al pasado y este miedo le atrae esta puerta 44, una sensación de, oh, este ego es muy poderoso, yo puedo ser arrastrado por esta energía. Después de todo el tema de este hexagrama 44 es dominar, ser capaz de manejar el poder del ego del otro lado. Y el ego no tiene conciencia, pero es un motor. Y la 44 quiere tener contacto con ese motor porque es saludable y activa el sistema inmune. Y al mismo tiempo, cuando la puerta 44 hace contacto, es cauta porque percibe el poder del ego. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que estos días, vamos a ver, con esta luna nueva, ahí se va a plantar una semilla en este proceso de ir al encuentro, de ser conscientes de qué, cómo gestionar las necesidades del clan, del grupo, de la familia, de la comunidad, qué puedo yo aportar, qué tengo yo que necesiten los demás, qué tienen los demás que necesite yo, y establecer esos acuerdos que realmente salgamos todos beneficiados de ello.
alerta con todo ese movimiento también de todo ese miedo al pasado, la posibilidad de que el instinto no pueda manejar el ego de otros. Y aquí es donde realmente da un paso atrás, se mete en el campo del ego, percibe todo y dice, realmente no quiero tener que lidiar con todo eso porque es demasiado para mí. Irresponsable al ir al encuentro. Un gerente con esta línea establece vínculos y los rompe. Contrata a un ego poderoso que hace un trabajo magnífico, pero lo despide porque la 44 no soporta el ego de esa persona. No importará que tan bien haya hecho el trabajo. Pues ese mismo gerente conoce a alguien y aunque sabe que podría hacer un trabajo maravilloso, se niega a trabajar con él, así que no lo contrata. Atento a todos esos movimientos, esa susceptibilidad que va a haber ahí en el programa, ¿no? En el entorno, ¿no? A realmente estar a la defensiva a ese nivel. Entonces es una luna nueva que se forma en trígono con Saturno, ya en una cuadratura muy separativa, digamos ya muy débil con Plutón, pero todavía está ahí el sabor de la cuadratura con Plutón y que nos trae esta luna nueva. Bien, una luna nueva lo sabemos que es siempre un momento de plantar una semilla, de iniciar algo. ¿Y qué sabor tiene esta semilla que yo diría que código genético trae esta semilla? Bueno, pues ya lo habíamos visto, es profundamente escorpiónico. ¿Y quién es el regente de Escorpio? Plutón y justo Sol y la Luna habrán estado los días precedentes en cuadratura con Plutón. Solo habrá acabado de pasar 2 semanas, casi 20 días en cuadratura con Plutón, en cuadratura con Marte, y viene ya ese Sol con un sabor muy fuerte del saber qué significa todo el tema que hemos hablado durante estos días que viviremos, ¿no? Hasta la próxima luna nueva, hasta este 3 de noviembre, empoderarse, tomar decisiones soberanas sabiendo que uno no controla lo que va a suceder después. Y ese es el poder realmente, ser conscientes de eso, de tomar decisiones aunque sabemos que no controlamos lo que va a suceder después. Entonces, y además, claro, si miramos, hay que mirar siempre el regente de la luna nueva, que es Plutón, entonces vamos a ver a Plutón y que vemos a Plutón formando ya una posición perfecta que va a ser el 3 de noviembre, pero ya es perfecta ese día con Marte y por eso esas transformaciones, digamos, violentas, que va a haber violencia en el entorno, porque eso es lo que hace Escorpio, que es lo que hace Plutón, es un signo de transformación. El estar tan día influido por Marte, pues va a tener un carácter violento, esas transformaciones. Con esto no quiere decir que sea el inicio, ¿no?, de la Tercera Guerra Mundial, ni que vaya a salir la gente con cuchillos o bombas a la calle, pero vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos de Neptuno, cómo se va a dar todo eso. Pero sin duda va a haber una enorme violencia, una violencia que puede ser controlada, que puede ser en gran medida soterrada, que puede ser canalizada, que puede ser utilizada, por supuesto. La violencia en sí es natural, un volcán que explota es algo violento, un huracán es violento, un maremoto es violento, la violencia forma parte de la vida, la energía marciana forma parte de la vida, pero bueno, daros cuenta que una luna en Escorpio siempre nos va a nivel personal, nos va a llevar a lo más profundo de nosotros mismos, a lo más profundo sobre todo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Un momento, por tanto, donde, claro, fijaros qué casa tenéis en este grado 9 de Escorpio, en qué casa cae esta lunación, porque es ese sector de nuestra carta natal, es decir, en esa área de experiencia, en esa casa, es donde se va a producir de algún modo esta necesidad de llevar a cabo intercambios profundos, muy emocionales, y que de algún modo estos intercambios nos van a llevar a transformaciones irreversibles para un antes y un después, como sucede con Escorpio. Escorpio nos dice, bueno, vamos a dejar todo esto detrás, y su regente Plutón es dejar ir, dejar todo esto detrás, abandonarlo. Ya no puedes seguir con esto te está matando, esto te está envenenando, esto tóxico, esto ya no eres tú te crees que eres tú te crees que te da seguridad, tú te crees que es tu familia, tú crees que es tu amigo, tu amiga, que es tu pareja, pero ya no lo es, porque realmente va a llevar al centro, al núcleo, al fondo de la caverna donde reside el dragón y enfrentarnos al dragón que es nuestra sombra. Muchas veces Scorpio nos hace enfrentarnos a nuestra sombra y a transformar esta sombra en energía creativa, y esta es la belleza de Scorpio. Entonces, claro, con Plutón opuesto a Marte, esto va a suceder con la componente marciana muy fuerte. Entonces, bueno, ya veis que va a estar el tema movido. Entonces, mirar en qué casa cae, porque en ese sector de experiencia en el que se va a dar este tipo de viaje interior y de transformación interior. Es decir, esta lunación nos va a hacer conscientes de que necesitamos un cambio profundo, una renovación radical sin paliativos en ese ámbito de esa casa que caiga. Si es una casa séptima, pues a nivel de nuestras relaciones, a nivel de nuestras asociaciones, a nivel de todo aquello por lo que necesitamos a los demás para vivir nuestra propia carta natal. Entonces ahí se va a iniciar una luna nueva. Sabéis que es plantar una semillita. El sol y la luna es papá, mamá se juntan y al juntarse, pues se planta una semillita. Y esta semillita es un proceso, es un ser vivo que de alguna manera comienza su vida bajo esta configuración astral, con este ADN astral. Por esto ese ser vivo va a llevar en sí toda esta necesidad de transformación profunda, radical, con un tono de violencia. Nos vamos a dar cuenta que ya no podemos seguir manteniendo las formas, que ya no vamos a poder seguir pretendiendo que podemos arreglar las cosas, que podemos conciliar, que podemos encontrar puntos medios, y todo esto
no de que podemos correr un tupido velo sobre la realidad profunda de las cosas, no vamos a poder, porque Escorpio, la energía de Escorpio, lo que sabéis muy bien, es o blanco o negro. Escorpio nos dice, mira, déjate ya de bobadas librianas, de tratar de agradar a los dos lados. No, llega el momento de decir, es blanco o es negro, es sí o es no. ¿Qué dejas atrás? Es Escorpio. Y entonces ahí, en esa área de nuestra vida, vamos a tener que mostrar nuestro verdaderos colores. Escorpio y Plutón nos desnudan, es decir, vamos a tener que mostrarnos como somos realmente, y esto a veces nos cuesta. Entonces, bueno, esta es la enorme energía de esta lunación. Entonces, claro, aquí relaciones profesionales, yo diría, de compromiso, no van a funcionar relaciones superficiales o tóxicas o irreales o faltas de una profunda sustancia, no van a funcionar, de algún modo va a purificar, porque eso es lo que hace Escorpio, es el fuego, la lava purificadora, que va a dejar únicamente la esencia de qué es lo que eres tú en esa casa en la que transita. Es decir, nos hace un gran favor, por supuesto, pero son procesos en los que vamos a tener que agarrar la basura realmente y tirarlo. Ya no podemos tenerlo en casa y esconder todo eso debajo de la alfombra. Y bueno, amigos, recordaros que este próximo sábado, de nuevo, reemprendemos las sesiones de movimiento sistémico, estas dinámicas tan, digamos, tan bellas, tan iluminadoras, tan de alguna manera que armonizadoras, realmente son mágicas, cómo el sistema de propio diseño humano de cada uno se integra a representarlo, como veis en esta imagen, en el gráfico. Personas se posicionan en los diferentes aspectos en los que está configurado el diseño humano de cada uno y cómo se integran, por ejemplo, en este caso que estamos ahora, después de trabajar los miedos, las emociones, estamos ahora integrando la parte consciente, la que en diseño humano vemos que es la parte de la personalidad, la parte inconsciente, que es la parte del cuerpo de nuestros ancestros, y cómo integramos esas dos áreas y cómo a través de esta herramienta y del movimiento sistémico tenemos una oportunidad única para integrar y armonizar y tomar conciencia de cómo integrar y vivir esa unidad en nuestro interior, de cómo armonizar nuestra parte consciente con nuestra parte inconsciente. Nada más, amigos, aquí lo vamos a dejar y como siempre deseándos un feliz viaje de pasajeros rendidos a vuestra forma y no olvidaros de investigar y de seguir vuestra estrategia de autoridad, la magia que nos da el diseño humano. Chao, chao, hasta la próxima.